Hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una elevación crónica de la presión arterial sistólica, de la diastólica o de ambas, y constituye con toda probabilidad la enfermedad crónica más frecuente. Su existencia se admite tras 3 determinaciones separadas, como mínimo, por una semana, a no ser que el paciente presente una presión sistólica mayor de 210 milímetros de mercurio, o una presión diastólica mayor de 120 milímetros de mercurio, con un promedio de presión arterial diastólica igual o superior a 90 milímetros de mercurio o una presión sistólica igual o superior a 140 milímetros de mercurio, para un adulto a partir de los 18 años. Clasificación de las cifras de presión arterial en los adultos. Categoría óptima. Presión arterial sistólica menor a 120 milímetros de mercurio. Presión arterial diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. Normal. Presión arterial sistólica 120 a 129 milímetros de mercurio. Presión arterial diastólica 80 a 84 milímetros de mercurio. Normal alta. Presión arterial sistólica 130 a 139 milímetros de mercurio. Presión arterial diastólica 85 a 89 milímetros de mercurio. Hipertensión arterial de grado 1, una presión arterial sistólica entre 140 y 159 milímetros de mercurio. Una presión arterial diastólica entre 90 y 99 milímetros de mercurio. Hipertensión arterial de grado 2, una presión arterial sistólica entre 160 a 179 milímetros de mercurio. Y una presión arterial diastólica entre 100 a 109 milímetros de mercurio. Hipertensión arterial de grado 3, una presión arterial sistólica mayor o igual a 180 milímetros de mercurio. Una presión arterial diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. Hipertensión arterial sistólica aislada, una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio. Y una presión arterial diastólica menor a 90 milímetros de mercurio. Epidemiología. La hipertensión arterial es una condición muy frecuente y el principal factor relacionado con la mortalidad en todo el mundo. Las cifras de presión aumentan progresivamente con la edad, por lo que la prevalencia de la hipertensión arterial depende extraordinariamente del segmento etario analizado. De muy baja prevalencia, el individuo por debajo de los 30 años. La misma puede alcanzar hasta el 80% en los mayores de 80 años. Todos los grupos étnicos sufren hipertensión arterial, salvo aquellas comunidades que han permanecido culturalmente aisladas. La distribución de la prevalencia depende fundamentalmente de los factores socioeconómicos y culturales, aunque tienden a igualarse en todas las zonas geográficas del planeta. Etiología. La causa de la elevación de la presión arterial se desconoce en la mayoría de los casos, y la prevalencia de la hipertensión arterial de etiología conocida, hipertensión arterial secundaria, varía de unos centros a otros, aunque pueden cifrarse en el 1 al 15% de todos los hipertensos y alrededor del 6% entre los varones de mediana edad. La hipertensión arterial de causa desconocida recibe el nombre de primaria, esencial o idiopática, y a ella corresponde la gran mayoría de los pacientes hipertensos. Causas más frecuentes de la hipertensión arterial secundaria. En el sistema renal, glomerulonefritis aguda y crónica, nefritis crónica, poliquistosis renal, tumores secretantes de renina y retención primaria de sodio. En el sistema endocrino, síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo primario, hiperplasia suprarrenal congénita, feocromocitoma y tumores afines, acromegalia, hipertiroidismo, hipotiroidismo e hiperparatiroidismo. Exógena, anticonceptivos orales, glucocorticoides, mineralcorticoides, simpático-miméticos, antidepresivos tricíclicos y ciclosporinas. En el sistema vascular, coaortación de aorta, aortitis y fístulas arteriovenosa. Neurógena, síndrome de apnea, ansiedad, hiperventilación, aumento brusco de la presión intracraneal, encefalitis,
tumor cerebral y saturnismo. Otras, como hipertensión arterial inducida por el embarazo, policitemia, hiperviscosidad, quemados, intoxicación de plomo y abuso de alcohol. Cuadro clínico. Durante años, la hipertensión arterial no suele producir síntomas. Cuando aparece, estos pueden ser debidos a la propia elevación de la presión arterial, b. la lesión vascular secundaria a la hipertensión arterial en el sistema nervioso central, el corazón y o el riñón, y c. los síntomas y signos propios de la etiología de dicha hipertensión, en caso de que ésta sea secundaria. Los síntomas más comunes son cefalea, disnea, mareos y trastorno de la visión. La cefalea es típica de presiones arteriales diastólicas superiores a 110 milímetros de mercurio. Se localiza comúnmente en la región occipital. Sobre todo el individuo joven, y con frecuencia aparece al despertar por la mañana. A veces la cefalea despierta al paciente y desaparece, a menudo espontáneamente, al cabo de unas horas. En ocasiones, los pacientes refieren cierta dificultad al respirar que pueden ser secundaria a una coronariopatía isquémica o a la insuficiencia cardíaca. La sensación de mareos es frecuente en hipertensos no tratados, aunque también puede aparecer como resultado de la reducción de la presión arterial consecutivas al tratamiento. La visión borrosa puede estar causada por una retinopatía hipertensiva grave. Otras manifestaciones frecuentes son epistaxis, acúfenos, palpitaciones, fatiga muscular e impotencia. Pueden presentarse episodios bruscos de debilidad e incluso pérdida de conciencia, como consecuencia de una isquemia cerebral transitoria. Muy a menudo, el paciente refiere nicturia, incluso con poca o nula afectación del funcionalismo renal. Otras manifestaciones son debidas a complicaciones directas de la hipertensión arterial, como disnea, ortopnea, edema agudo de pulmón o insuficiencia cardíaca congestiva, o a procesos como infarto de miocardio, angina de pecho o dolor propio de la disección de la aorta. En ocasiones, la forma de presentación es un accidente vascular encefálico por hemorragia subaracnoidea o intracerebral, lo cual es un índice del mal pronóstico. El término encefalopatía hipertensiva describe un déficit neurológico transitorio, edema cerebral focal, en un paciente con hipertensión arterial importante. En general, ocurre en los que presentan los criterios de la denominada hipertensión acelerada o maligna. Los pacientes tienen cifras tensionales muy elevadas, con cefalalgia, signos neurológicos focales y normalmente transitorios y fluctuantes, como convulsiones, estupor, disfasia, hemiparesia, entre otros. Evolución y pronóstico. Tras una prolongada fase asintomática, la hipertensión arterial evoluciona hacia el desarrollo de una arteriosclerosis acelerada que conduce a una serie de complicaciones cardíacas. Hipertrofia de ventrículo izquierdo, asistolia o infarto de miocardio. Aórticas, aneurisma, estenosis. Renales, nefroangiosclerosis con insuficiencia. O cerebrales, insuficiencia o ACV. Factores que indican un peor pronóstico de la hipertensión arterial. Factores de riesgo vascular. Grado de presión arterial, tabaquismo, sobrepeso u obesidad central, sedentarismo, diabetes mellitus, dislipemia, microalbuminuria o filtrado glomerular menos de 60 mililitros por minuto. Edad mayor de 55 años en varones y mayor de 65 años en mujeres. Etnia y sexo. Lesión orgánica en corazón, sistema nervioso central, riñón, arteriopatía periférica y retinopatía. Tratamiento. Son útiles diversas medidas generales: reducir la ingesta de sal y de alcohol, corregir el sobrepeso, evitar el estrés, etc.
pero habitualmente se requiere un tratamiento medicamentoso. Como fármacos de primera elección pueden usarse los diuréticos, los bloqueantes beta-adrenérgicos, los antagonistas de los canales de calcio, los IECA y los ARA2. Se aconseja empezar con un solo fármaco. Si no se logra el efecto deseado, puede emplearse un segundo agente con efecto sinérgico o aditivo. Son combinaciones sinérgicas, las de un diurético con un beta bloqueante, IECA o ARA2, y las de un beta bloqueante con un antagonista de calcio tipo nifedipino. Son combinaciones aditivas las de un diurético, alfa bloqueante o antagonista de los canales de calcio con IECA o ARA2. No deben combinarse los beta bloqueantes con antagonistas de los canales de calcio tipo verapamilo y diltiazem por el riesgo de potenciar la bradicardia. El tratamiento debe individualizarse según las características del paciente. En individuos con insuficiencia cardíaca, lo más indicado es el tratamiento con IECA o ARA2, junto a los diuréticos. Si el paciente padece una coronariopatía isquémica, serán de elección los beta bloqueantes y los antagonistas de los canales de calcio de efecto prolongado, en particular verapamilo y diltiazem. Ante una insuficiencia renal con creatinina en plasma superior a 2,5 mg por decilitro, es obligatorio administrar un diurético de asa tipo furosemida o torasemida. En fase avanzada, el descenso de la presión arterial puede empeorar las cifras de creatinina en plasma, pero a largo plazo retrasa el estadio terminal. Si el paciente padece migraña, un beta bloqueante liposoluble es lo más indicado. Ante una dislipemia o hipertrofia prostática benigna, son muy útiles los alfa bloqueantes. En los pacientes diabéticos están especialmente indicados los IECA. Si el sujeto presenta una enfermedad vascular cerebral, los antagonistas de los canales de calcio, IECA y ARA2, pueden ser de gran utilidad. En los enfermos con enfermedad pulmonar obstructiva, son de elección los antagonistas de los canales de calcio y los ARA2. Si hay hiperuricemia, se administra con precaución los diuréticos, por el peligro de provocar una crisis gotosa.